Sean todos de nuevo bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fernando Juárez, soy abogado y he sido catedrático universitario en la carrera de Derecho en diferentes universidades impartiendo una variedad de clases. Les envío el más cordial y afectuoso de los saludos, agradeciéndoles enormemente por dedicar algo de su tiempo a ver estos videos y permitirme compartir con ustedes algo del conocimiento que he ido adquiriendo en los años de estudio y ejercicio de la carrera de Derecho. El video de hoy, como usted ya pudo haber visto en el título del mismo, lo voy a usar para hablar de los despidos masivos que surgen cada vez que hay cambio de gobierno. Obviamente estamos hablando de los empleados públicos y cómo, bueno, las reflexiones que yo creo que debemos hacer al respecto, como ya sea como abogados, profesionales del derecho, estudiantes de la carrera de derecho o en general. A todos nosotros nos competen este tipo de situaciones porque provocan la devaluación de la moneda. El Estado no puede estar pagando prestaciones cada vez que hay cambio de gobierno. Eh, el dinero que va al Estado, a las arcas del Estado en el pago de impuestos, se fuga a través de eso. Honduras termina pagando dos sueldos por un mismo puesto. El de la persona que contratan y el de la persona que gana su demanda y que el Estado de Honduras o cualquier otra institución pública es condenado a pagar ¿cómo se llama esto? Vaya, se me escapó el nombre. Salarios dejados de percibir, sueldos caídos por el periodo de tiempo. ¿Qué pasa cuando esa persona logra una condena de reintegro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a despedir al que se contrató? Se genera un caos tremendo. Y esto lo hemos normalizado. Normalizamos siempre las cosas malas. Que está bien que despidan cuando hay cambio de gobierno. Es lo normal, siempre ha pasado. Que sea normal no significa que esté bien. No significa que debamos verlo con buenos ojos. Y bueno, en fin, voy a dedicar este video a ese tipo de asuntos. Previamente, permítame hacerle una reflexión al respecto. Si usted no es empleado público, vuelvo a insistir, ya lo mencioné, le competen este tipo de cosas. Cuando Honduras gasta millones y millones en pagos de este tipo de demandas que se pierden, salvo que usted sea alguien como yo, que usted se haya metido tanto con los políticos y con los funcionarios públicos que van a hacer hasta lo imposible porque su demanda, aunque esté bien hecha, aunque esté justificada, se pierda. Sí, parece que me diera risa, pero bueno, mejor me río. Aún tengo instancias internacionales que agotar, pero bueno. Pero vuelvo al punto. Si usted no se ha metido con los políticos, con los empleados que están ahí en el Poder Judicial, en la Secretaría de Estado, su demanda va a ir caminando. Y además, si usted pertenece a un partido político, que tristemente eso es lo que pesa en Honduras, un partido político que lo respalde, su demanda tarde o temprano va a llegar. Porque a los políticos no les interesa que el Estado, que las finanzas del Estado sean socavadas por este tipo de demandas. No, a ellos les interesa meter a su gente, a sus pegafiches cuando ellos llegan. Si cuando ellos salen y viene otro partido hay demandas, eso no les interesa. A usted y a mí nos debería interesar. Pero bueno, reflexionemos al respecto. Informémonos un poco. ¿Qué provoca la devaluación de la moneda? Como el hecho, le voy a volver a repetir, que las finanzas del Estado se vayan en este tipo de demandas. Después, para hacer obras hay que sacar préstamos y aplaudimos cuando el Congreso Nacional dice se le aprobó un préstamo para que el Ejecutivo construya escuelas, hospitales y otro tipo de obras públicas. Esto provoca que la moneda se devalúe rápidamente. A veces nosotros, desde nuestra ignorancia económica, fiscal o como se llame de manera más técnica, creemos que el precio de las cosas sube y no consideramos que la devaluación de la moneda nos afecta enormemente. Por ejemplo, ahorita que se está hablando mucho del alza en el precio de los combustibles, es cierto, hay guerras en Irán, eso ahorita, si no me falla la memoria. Confundo mucho Irán e Irak, pero creo que es en Irán. Que están encareciendo el precio de los combustibles, pero tampoco somos tan ingenuos para no darnos cuenta que en Honduras se ponen más caros todavía. O lo que bien he escuchado de algunos analistas de materia económica, cuando el petróleo baja, los precios de los combustibles en Honduras no bajan. ¿Por qué cree que se debe esto? Porque al político no le interesa. El político recibe
dinero sobre la mesa de grandes empresarios, en este caso los que se dedican a la compra y venta de los derivados del petróleo. No le interesa al pueblo hondureño. Y a usted como pueblo le interesa conocer de estas cosas para que su sueldito no tenga menor valor cada vez y usted cada vez pueda comprar menos cosas con lo que gana. Todo esto es un círculo vicioso del cual debemos estar enterados. A usted y a mí nos deben interesar este tipo de cosas. Y más allá de lo económico, del precio de los combustibles, de la devaluación de la moneda, tenemos que quitarnos la venda de los ojos y dejar de creer que el Estado está ahí para darme una chambita. Y que cuando cambie de gobierno a ver si tengo una oportunidad yo. No, no, no es así. Si usted quiere, aspira a tener un trabajo en el gobierno, enfoquémonos que hay que concursar para ello. No crea que yo sueno ingenuo porque desconozco cómo es la realidad del país. No, no desconozco la realidad del país. No desconozco que para obtener una plaza de médico, de maestro o cualquier otra, hay que hacer uso de la política, tanto la política a nivel general como la política gremial. No lo desconozco, pero vuelvo a insistir, no normalicemos lo malo. Ninguna persona debería tener que andar detrás de un político, perdóneme la expresión, para lamerle el trasero, para poder tener acceso a un trabajo. Las famosas recomendaciones de los diputados, por Dios. Cambiemos de mentalidad, aspiremos a ser profesionales, buenos profesionales, con conocimiento de esa carrera que decidimos estudiar, con mérito para ir a concursar, con confianza de saber que puedo o no ganar. Como profesional del derecho me han buscado otros profesionales de otras áreas para impugnar concursos, porque ellos saben que lo ganaron, pero se lo dieron a quien tenía esa recomendación. Eso es malo a todas luces. No es malo cuando me perjudica y bueno cuando me beneficia, que esa es la conclusión a la que le quiero llevar. Dejemos de tener ese pensamiento. Así los políticos van a dejar de tener ese poder de venirnos a ofrecer una chambita y doblegar nuestro carácter y nuestros valores. Y así vamos a transformar Honduras. No dejemos de echarle la culpa de todo a los políticos. Nosotros, si tenemos esa forma de pensar, somos cómplices. Somos cómplices en tanto despido, tanta demanda millonaria y en que se paguen esos salarios caídos que viene a redundar en el pago doble de un sueldo para un puesto de salario. El que nombraron y el que hay que reintegrar o hay que pagarle la demanda y pagarle salarios caídos, salarios que ya le estábamos pagando al que colocamos. Se da cuenta. Por eso Honduras es un país tercermundista. Y por eso el político que usted ve en el Congreso Nacional, que me ofende a mí ver las transmisiones de ese Congreso Nacional. Ellos llegan al poder porque nosotros tenemos esa forma de pensar. Les permitimos llegar al poder con tal que nos hagan un favorcito de darnos una carta de recomendación o de darnos una chambita. Deberíamos aspirar a ganarla. Así los políticos que aspiren a nuestro voto no nos van a pretender comprar. La transformación de Honduras es una obligación suya y mía. Dejemos de ser niños ingenuos que echándole la culpa a otro, llámelo político, sea de derecha, sea de izquierda, sea de este u otro partido. Mucha gente se queja de lo que está haciendo el Partido Nacional ahorita. A mí no me sorprende. Sabemos quién ganó realmente las elecciones. Sabemos que Estados Unidos, al darle su apoyo a Tito Asfura, básicamente le dio luz verde para lo de sus famosos votos rurales. Usted y yo sabemos qué es eso. ¿Y cómo es que Estados Unidos es quien decide si ese tipo de fraude electoral se da o no se da? Y nosotros no decimos nada, solo agachamos la cabeza, solo somos espectadores criticando desde afuera y no nos volvemos en actores. Lo dejo con esa reflexión y voy a empezar con la parte legal. Voy a volver a insistir con algo. El empleado público no se rige por las normas del Código de Trabajo. No me importa lo que digan los supuestos laboralistas, los jueces de tribunales laboral, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Si usted cree eso, usted está cayendo en algo que se llama falacia de autoridad. Creer una falsedad porque lo dice alguien con supuesta autoridad, ya sea por un nombramiento en el Poder Judicial o porque enarbola un título de máster en Derecho Laboral. No, a mí no me interesa lo que digan ellos, a mí me interesa lo que dice la ley. Y les voy a volver a sopesar mi criterio con la ley. Iba a empezar con el Código de Trabajo, pero no, vamos a empezar con la Constitución de la República. Ya lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a insistir. Y voy a seguir señalando el error en el que se ha caído con la gran vergüenza de que no escucho
Nunca supe de ningún otro profesional que cuestionara esto. Cuando usted va a la Constitución de la República en su artículo 127, el capítulo 5 de la Constitución, del trabajo, toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación, a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Esto no voy a leer todas estas normativas. Todo lo que compete en la Constitución de la República a lo del trabajo propiamente dicha. Pero sí me interesa puntualizar algunas cosas, como por ejemplo, en qué artículo le dije, en qué capítulo de la Constitución está. Las leyes que regirán las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. No es lo mismo decir que una norma es de derecho público a decir que es de orden público. No, no es lo mismo. Las normas del Código del Trabajo regulan relaciones entre patrono y trabajador que son de naturaleza privada. Ay, abogado, explíqueme bien eso. Por Dios. Una persona que tiene un capital y monta una empresa, eso es privado porque lo está haciendo un particular, o así sea a título individual o que se asocie. ¿Sí? Son relaciones de naturaleza privada, originalmente reguladas en el Código Civil. Después se fueron estableciendo otras ramas del derecho. Pero decir que una relación jurídica de naturaleza privada son de orden público significa que el Estado va a estar velando porque se cumplan esas normas que están dirigidas a regular relaciones entre personas particulares. El dueño de una empresa y su trabajador, el Estado va a velar por ello. Eso significa que sean de orden público, pero la naturaleza de la relación no va a cambiar. Voy a detenerme antes de seguir leyendo el Código de Trabajo para explicarle un poquito mejor esto. Si yo le vendo a usted mi carro, usted me paga y por X o Y razón, tal vez yo compré un carro en Estados Unidos y me viene en 2 meses, algo similar, usted y yo pactamos que yo le entregara ese carro en 2 meses. Vienen los 2 meses y yo no se lo entrego, usted me va a demandar, pero usted me va a demandar con las normas del Código Civil, que son netamente reglas, normas aplicables a relaciones entre particulares, ¿sí? Para que yo le entregue ese vehículo, le devuelva el dinero o lo que hayamos pactado, la resolución del contrato o incluso puede demandar, pedir una y la otra de manera subsidiaria. Si yo tuviera un autolote y surge el mismo contrato, ya no se regulan por las normas del Código Civil, sino por las normas del Código de Comercio. Esas son las normas sustantivas o de fondo. Las normas procesales o de forma son otras. Y bueno, si usted es estudiante de Derecho o abogado, usted ya sabe esto, pero me gusta explicarlo para que todos me entiendan. Código Civil, Código Procesal Civil. Aquí están los derechos y obligaciones y aquí está la forma de presentar una demanda y cómo vamos a llevar ese juicio. Ya sea que fuera un particular vendiéndole el carro o dueño de un autolote, las normas procesales, los juicios se van a llevar a cabo de esta manera. ¿Ok? Otra relación privada, las relaciones de familia. ¿Sí? Si usted se casa y se va a divorciar, eso lo va a encontrar en el Código de Familia. Las causales de divorcio son 8, no hay más. Pero si usted va a entablar un procedimiento de divorcio, lo va a hacer conforme a las normas del Código Procesal Civil. ¿Se da cuenta? Ya le hablé del Código de Comercio, del Código Civil y del Código del Código de la Familia. ¿Sí? Normas sustantivas diferentes, pero que regulan relaciones privadas, porque las personas son particulares. Pero aún así nos quedamos con un solo código procesal, el Código Procesal Civil. Hay ocasiones en que incluso el Estado puede ser demandado con las normas del Código Procesal Civil. Y ahí hay una cláusula previa también, que dice que previamente de demandar al Estado debo agotar la instancia administrativa. Por regla general, cuando yo voy a demandar al Estado, lo hago con las normas de derecho administrativo. En este compendio está el procedimiento administrativo y una vez que yo lo agoto, me voy a lo contencioso administrativo. Pero hay casos muy raros en los que puedo demandar al Estado conforme al Código Procesal Civil. Esos casos son cuando el Estado no está como autoridad, no está ejerciendo su poder,
sino que contrató conmigo. Y no toda la relación contractual que hubo, en ciertas etapas o para ciertos casos muy particulares. No voy a ahondar en eso ahorita porque no es el tema. Hay casos en los que, le repito, se va a dar, son muy específicos. Voy a dedicar otro video a explicar bien esto. Casos muy excepcionales en los que puedo demandar al Estado con las normas del Código Procesal Civil. Insisto, si usted es abogado, no me va a dejar mentir. Usted sabe que existe ese artículo del agotamiento administrativo previo para interponer una demanda. Voy a ver si lo encuentro rápidamente, o mejor voy a pausar el video para dárselo. Artículo 414. Cuando la administración pública, en los términos fijados por la ley, deba ser parte demandada en un proceso civil por controversias fundadas en derecho privado, no se admitirá la demanda a trámite si no se acompaña la certificación válida de haberse denegado la petición objeto del proceso en la vía administrativa previa. ¿Lo nota? Se puede en algunos casos demandar al Estado en el procedimiento civil. Son casos raros, pero se puede, ¿sí? Artículo 414 del Código Procesal Civil. La regla general es que usted va a demandar en lo contencioso administrativo. Esa es la regla general. ¿Ok? Entonces ya le toqué a usted Código Civil, Código de Comercio, Código de Familia y algunos casos excepcionales en los que se puede demandar al Estado, todo con el Código Procesal Civil. La naturaleza de la relación jurídica es lo que determina eso, así como la naturaleza de la relación contractual en materia laboral determina si es Código de Trabajo o es Ley del Servicio Civil o sus derivados. Sí, no entiendo cómo los profesionales del derecho aún no comprenden eso. Las relaciones privadas de trabajo se regulan en la Constitución de la República en su capítulo 5 del artículo 127 al 141, si no me falla la memoria. Y después tomamos el Código del Trabajo. Las relaciones de empleo, ahora pasémonos a otro capítulo 8, desde el capítulo 5 al capítulo 8 del Servicio Civil. Nos vamos a saltar desde el artículo 127 al 156. El régimen del servicio civil regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores. Sí, aquí está clarito, no hay indubio properario que valga, por el amor de Dios, no hay duda. Tres artículos más adelante. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a los funcionarios y empleados de las instituciones descentralizadas y municipalidades, pero las municipalidades ya tienen su propia ley, ley de la carrera administrativa municipal, que sigue siendo derecho administrativo. Ahí lo mencionan de manera muy puntual, después de que usted agotó todas las instancias cuando está siendo despedido, todo el procedimiento, audiencia de descargo, todos los recursos. Después de eso, usted se va a la ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo. Todo está relacionado, por Dios santo. ¿Por qué? Voy a volver a explicar por qué laboralistas han hecho que el resto de los colegas se confundan. Porque no interpretaron bien el artículo 265 de la misma Constitución. Los funcionarios de confianza del Ejecutivo, los que a cualquier otro título ejerzan la función de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. Dicen, ahí dice en general, entonces Código de Trabajo. No, porque hay dos generalidades de empleo, empleo privado y empleo público. Hay dos generalidades tan similares pero diferentes como el hombre y la mujer. Todos somos parte de la raza humana, pero ser de uno u otro sexo ya nos hace diferentes. Ya hace que la mujer tenga que ir al ginecólogo y el hombre al urólogo. Si usted es empleado público, debe ir a lo contencioso administrativo, ley del servicio civil, ley de la carrera judicial, ley de la carrera administrativa municipal, ley de la carrera policial, etc. Son dos generalidades, empleado público y empleado privado.
Y como lo he dicho y lo voy a repetir hasta el cansancio, la palabra clave ahí es servidor, que la leímos en el 256. El régimen del servicio civil, metas eso aquí, regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores. Tache, marque eso con marcador fluorescente o lo que usted quiera. La palabra servidor es indicativo de empleado público. Ahora en el artículo que ha generado tanta confusión está ahí esa palabrita. Pero las relaciones laborales, ya leímos allá, las relaciones de empleo entre el Estado, sí, y sus servidores, es lo mismo que relaciones laborales. Pero las relaciones laborales de los demás servidores, márquelo, de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. Desde que usted escucha la palabra servidor, estamos hablando de empleado público. Por eso se llama ley del servicio civil. Vámonos al Código del Trabajo, artículo 2, numeral 2, también si no me falla la memoria. ¿Qué dice ese artículo? Son de orden público, ya lo había dicho la Constitución, ¿verdad? Las disposiciones contenidas en el presente código, Código de Trabajo, que regula las relaciones entre capital y trabajo. En el Estado no hay capital, no hay una suma de dinero o de bienes materiales destinados a generar ganancia. Eso es un capital. No, hay impuestos que hay que administrar, ¿sí? Y obligan a las empresas, explotaciones y establecimientos. El Estado no es una empresa, por Dios santo. El Estado no es una explotación y el Estado no es un establecimiento. No. Aquí yo creo que si los legisladores de 1959 que se creó el Código de Trabajo hubieran podido prever cómo iba a disminuir el coeficiente intelectual de la gente y que tenían que poner las palabras más puntuales porque no íbamos a saber interpretar, creo que hubieran dicho de las empresas privadas, porque aquí dice empresa, de las explotaciones privadas, para que usted entendiera que el Estado y las instituciones públicas no están aquí. Obligan a todas las empresas, explotaciones y establecimientos, así como las personas naturales. Se exceptúan, número 1, explotaciones agrícolas y ganaderas. No nos interesa el número 1. Número 2, empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Empleado público es sinónimo de servidor. Se entiende por empleado público. Todavía el código nos dice, puchica, entiéndalo. Le voy a dar un concepto para que no se equivoque. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relaciones entre el Estado, el departamento, el municipio y sus servidores, ahí está otra vez esa palabra, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan. No hay discusión, no hay indubio properario, por el amor de Dios. Y el indubio properario es propio de este código, propio para los empleados privados, no para los empleados públicos, no, por Dios, no. Entonces, ¿usted cómo malinterpretó el artículo 265? Porque usted no sabe lo que es un servidor, no leyó con cuidado el Código del Trabajo, no sabe que las relaciones entre el Estado, el departamento y el municipio. Y dicen, es que violenta los derechos de los trabajadores. No, no violenta nada, no violenta nada. Los regula de manera diferente porque las relaciones son diferentes. Por eso le hice toda una introducción de qué cabe en el Código Civil, en el Código de Comercio, en el Código de Familia. Por eso le hice toda introducción. Porque si la relación, no solo las personas, si la relación jurídica cambia, cambiamos la ley que vamos a tomar, el código que vamos a tomar. ¿Qué tal si yo le vendo mi carro a mi hermano? Somos parientes. ¿Nos vamos a ir por el Código de Familia? No. Nos vamos a ir de nuevo al Código Civil si ninguno de los dos se dedica al comercio de vehículos. Y si uno de los dos se dedica a eso, nos vamos a ir por el Código de Comercio, aunque seamos parientes. Usted nota cómo hay que tener cuidado con las personas y con las relaciones jurídicas antes de decir dónde me voy a ir. Y no solo indubio properario. Por Dios. El indubio properario no está ahí para apañar estupideces, idioteces, ignorancias. Tengo en mis manos un manual de derecho laboral que emitió la Corte Suprema de Justicia. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Antes de irse incluso a los principios propios
del Código del Derecho Laboral, la Corte Suprema de Justicia tuvo a bien enfatizar en la interpretación de la ley. ¿Dónde cree usted que encontramos las normas de interpretación de la ley? En el Código Civil. No en el Código Penal, no en el Código Laboral, en el Código Civil. Cada una de esas ramas del derecho, penal, laboral o administrativo, tiene sus propios principios, pero primero aprenda a interpretar la ley. Interpretación gramatical, no se salga del texto de la norma. En este caso, el Código del Trabajo nos dijo que era un empleado público y dónde se regulan las relaciones entre el Estado, el departamento y el municipio y sus servidores en las leyes del servicio civil que se expidan. ¿Sí? Interpretación gramatical, no se pierda. Ay, me confundió el 265. ¿Por qué? ¿Por qué se confundió si ahí dice servidor? Las relaciones con los demás servidores se estarán a las leyes en general o algo así, dice la Constitución. En general, los empleados públicos se regulan por la ley del servicio civil. Particularmente hay unos regulados por la ley de la carrera municipal, ley de la carrera judicial, ley de la carrera policial. Pero la norma general para los empleados públicos es ley del servicio civil, no Código del Trabajo. Por Dios. Para que usted relacione todo esto, también existe otro método de interpretación, lógico sistemático, donde usted agarra todos los artículos que tienen relación entre sí para poder comprender mejor. Pero si usted no sabe interpretar, va a seguir con esa ignorancia. Espero haberme explicado de manera muy puntual. Entonces, abogado, si yo soy empleado público y me despiden, hay normas para eso. Y la más general es la ley del servicio civil, que contempla el procedimiento administrativo previo. Ya sea que usted mande al Estado conforme al Código Procesal Civil o contencioso administrativo, usted tiene que hacer un reclamo previo. No se violentan los derechos de los trabajadores solo porque usted no pueda irse al Código del Trabajo, sino que tenga que estar en la ley del servicio civil. No se violentan, por Dios. La ley del servicio civil y todos sus derivados protegen al trabajador del despido injustificado, protegen al trabajador, le dan sus derechos a vacaciones. Ahí están. La naturaleza jurídica de la relación contractual de trabajo, la diferencia es que en la empresa privada se genera riqueza. El Código del Trabajo dice que el patrono puede hacer partícipe de las ganancias a sus trabajadores, pero nunca de sus pérdidas. En esos términos solo se habla en la empresa privada. En el Estado no hay ganancias, por Dios. Entonces, por eso no podemos. El salario mínimo no se aplica. ¿Por qué, abogado, estamos restándole derechos a los trabajadores? No, la naturaleza dice, la ley dice, la lógica jurídica dice que el salario menor es el de un empleado público. No porque le estemos violentando nada, sino que porque el que trabaja en una empresa privada debe ganar más, porque allá se generan riquezas. Yo siempre uso este ejemplo para tratar de explicarlo de una manera más detallada. ¿Quién cree usted que debería ganar más? Un médico que trabaja en el hospital escuela universitario o un médico que trabaja en el medical center 8 horas. El que trabaja en el medical center, porque a usted desde que pone un pie en el medical ya le están cobrando el aire. Entonces, eso es lo que regula la ley, que los dueños, los socios del medical center no se llenen los bolsillos a punta de explotar al trabajador. Si yo trabajo 8 horas en el medical que cobra hasta por respirar, yo tengo que ganar mejor, porque de alguna manera tengo que ser partícipe de esas ganancias. No, aunque no sea de manera expresa, pero no se lo dice a usted la lógica. ¿Cuánto gastará usted si lo operan en el hospital escuela y cuánto gasta si lo operan en el medical center? Eso es lo que pasa. No es que vamos a violar los derechos del empleado público y los vamos a disminuir. No, es que por lógica la ley le da unas prebendas, llamémoslas, al empleado privado. Porque allá se gana más, porque allá se generan riquezas, porque al Estado nadie debe llegar a hacerse rico, ni un empleado público ni un funcionario público, que son diferentes. Hay abogados que no saben ni siquiera esa diferencia. Hay notarios que no saben ni siquiera esa diferencia. ¿Qué es un empleado público y qué es un
funcionario público. El presidente de la República es un funcionario público electo por voto popular. Los diputados del Congreso Nacional son funcionarios públicos, no son empleados, no tienen derecho a prestaciones. Yo me horroricé cuando tomó el poder el gobierno de Xiomara Castro y le dieron prestaciones a, creo que a ministros, embajadores, y no son empleados, por Dios. Los funcionarios no tienen derecho a eso. Son puestos de dedo por puestos de confianza, como lo establece el artículo 265. Solo los empleados públicos, solo los que en teoría, de acuerdo con la ley, concursan para tener una plaza, tienen derecho a prestaciones. Ahí sí se viola entonces, abogado. No se viola porque los que son puestos de dedo, los embajadores, los ministros, no concursan. Usted puede decir, ajá, ministro, ¿cuánto me vas a pagar? Tanto. No me parece bien, me quedo en mi empresa. Sabemos que en Honduras no pasa, ¿verdad? No son grandes empresarios, aunque sea ministro de comercio o algo así, ministro de finanzas, no son grandes conocedores de las ciencias económicas. Los que llegan ahí son los compadres de los presidentes y cosas así, ¿verdad? Personas ineptas. Pero ya van viendo cómo llenarse los bolsillos. Ese es el problema. Ningún empleado funcionario público debería llegar al Estado a llenarse los bolsillos. Así, en estos días está de moda hablar de un fulanito ahí que como queriendo dar lástima, dijo que, ay, a mí no me ajusta el salario. El que trabaja en el Banco Central, ¿no? No voy a decir más. Había otro también, una persona que también salió a decir que su sueldo de 100,000, esto fue hace un par de años atrás, no le ajustaba. Pobrecitos ellos, ¿verdad? En el Estado nadie debería hacerse rico. También ha sido una bomba de que, ay, por ahí todos los diputados, démosles un pequeño bono de 100,000 lempiras. Por Dios. Para que vayan a comprar votos, vayan a comprar conciencias. ¿O para qué? Ay, es que nos llegan a pedir ayuda. Es que su trabajo no es dar ayuda, señor diputado. Su trabajo es legislar, crear leyes con lógica, ¿okay? Pero el Congreso, la lógica, no sé, se fue de vacaciones y nunca volvió. Ay, yo me asusto, nunca. Es raro ver tanto estúpido reunido en un solo lugar, ¿verdad? Como uno lo puede ver en el Congreso Nacional. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero desviar. Si usted es un empleado público, usted debió haber concursado. No debió haber andado buscando la carta de recomendación de fulanito. Y usted tiene derecho a la estabilidad laboral, no a que vengan y lo despidan porque hay cambio de gobierno. Y como le digo, esto genera doble gasto para el Estado y por eso tenemos que andar pidiendo prestado para crear escuelas, hospitales, carreteras. Mire que las normas del servicio civil son tan protectoras que establecen las famosas audiencias de descargo. En el artículo 165 ya estamos viendo el despido. Existe el descenso también. Usted cometió una falta y lo van a degradar, lo van a poner en un puesto menor. Y también eso existe. Pero también existe la protección contra el despido injusto, que usted lo encuentra en el artículo 140. Y la ley habla de manera muy puntual de lo que ya le mencioné, de las audiencias de descargo. A usted no se le puede despedir o amonestar sin una audiencia de descargo, sin haber sido oído. Mire, cuando un empleado público falta a su trabajo, su obligación primordial es informar previamente. Si no lo hace, tiene que hacerlo cuando ya se incorpore. Mire, puede ser una emergencia, hombre, y no me dio chance de avisar. Puede pasar, por supuesto que sí. Y aunque yo no cumpla con esa obligación de ir e informar por qué falté, el recursos humanos, llámelo, el jefe de la institución pública donde yo estoy laborando, tiene la obligación de hacerme esa audiencia y preguntarme, ¿qué pasa que no he venido a trabajar? Tiene la obligación. No se puede librar de esa obligación por el hecho de que yo no informé, ni previamente ni posteriormente, por qué yo me ausenté. Toda sanción de despido, así como las otras medidas disciplinarias previstas en el artículo tal y en el artículo tal, no podrán aplicarse sin que se instruya el expediente correspondiente, escuchando las observaciones o los descargos
que presente el inculpado, efectuando las investigaciones que procedan y evacuando las pruebas pertinentes. Aquí está la obligación de hacer una audiencia de descargo. ¿Yo debía haber informado antes o después? Sí, pero eso no le quita la obligación al Estado o a una institución pública de hacerme una audiencia de descargo. Las audiencias de descargo se celebrarán ante el jefe superior de la dependencia o ante el empleado en quien se delegue esta función, con la presencia del servidor y 2 testigos nominados por este último, por el empleado, y otro por la dependencia, uno cada uno. En ningún caso el empleado ante quien se deba celebrar la audiencia podrá ser el jefe inmediato con el cual se originó el conflicto que dio lugar a los hechos imputados, o cualquier otro empleado que se encontrara en similares circunstancias. Tienen que hacer eso. Usted nota que existe un procedimiento, una protección de los derechos, que los encuentra ahí en el régimen de despido, en la ley del servicio civil. El empleado público goza con el derecho al debido proceso antes de ser despedido, con la protección contra el despido injusto. Aquí estoy leyendo la ley del servicio civil. Es decir, goza de un derecho primordial establecido en la Constitución de la República, tanto para un trabajador privado como para un trabajador público, de la estabilidad laboral. Permanencia o estabilidad laboral, artículo 119 de la Ley del Servicio Civil. Los servidores sujetos al servicio civil tienen derecho a la permanencia o estabilidad del cargo. Alguien me decía, ya emitieron un decreto en el Congreso para poder despedir, o sea, para barrer. No, están violentando derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, incluso en tratados de derecho internacional. No lo pueden hacer. Ese decreto es ilegal, inconstitucional. Es que lo hace el Congreso. Falacia de autoridad. No crea que porque ellos están ahí pueden hacer lo que quieran. No, no se trata de eso. No son omnipotentes en cuanto a derecho. Ya salimos de eso desde la Revolución Francesa, donde los reyes querían hacer lo que querían. Ellos no son reyes. Ni los diputados al Congreso, ni el presidente de la República, ni los magistrados de la Corte Suprema. Tienen que estar apegados a derecho, por el amor de Dios. Están violentando de manera descarada para meter a sus pegafiches al trabajo. Lo han hecho siempre, sí, pero no normalicemos lo malo. Por eso Honduras gasta millones en demandas laborales y por eso no crecemos. Y porque usted y yo andamos buscando ese tipo de cosas. Se habla de, ay, pobrecitos los empleados públicos. Y no fueron pobrecitos hace 4 años que hicieron lo mismo. Paremos, cortemos eso ya. Es malo cuando lo hacen y no me benefician a mí, no me dan una chambita a mí. Y es bueno si yo soy el beneficiado y me van a dar una chambita y que se friegue el otro. Ya tuvo 4 años mamando en la teta, me toca a mí. No, cambiemos. Cambiemos y Honduras va a cambiar. No puedo leerle toda la ley del servicio civil y todo el código del trabajo para hacerle ese paralelismo y demostrarle que no se violentan derechos, que no hay indubio pro operario porque la ley es clara. Estudie la ley si es abogado, por Dios. Y después del procedimiento, después de que usted usó los recursos contra un despido, que usted dice, no hombre, yo probé porque no vine a trabajar y tuve una calamidad y ya lo acredité y aún así me quieren despedir y no pude hacer nada dentro de la administración pública, incluso instancias dentro de la Dirección General del Servicio Civil, Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, artículo 108 en adelante, materia de personal. Me voy a ir a los juzgados porque me despidieron del Estado. Las acciones que tuviere por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos, o sea, me despidieron, me cancelaron, me separaron del puesto, se sujetarán a lo que se establece en esta sección. Repito, Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, artículo 108 en adelante. Solamente podrán impugnarse vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto cancelación del servidor público cuando estuviera protegido por una ley especial. Ley del servicio civil, ley de la carrera judicial, ley de la carrera municipal, ley de la carrera policial, por darle los ejemplos que siempre uso. O sea, si usted tuvo otro tipo de sanción, no puede, no. Ahí sí, se agotó. Pero si usted fue despedido, váyase a los juzgados, pero contencioso administrativo.
Asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados por periodos determinados, cuando aquel acto se hubiera producido antes del vencimiento de este periodo. ¿Qué significa esto, abogado? Yo que no sé mucho derecho administrativo. Significa los que fueron contratados para un interinato. Mire, el médico que tiene esa plaza está sacando su especialidad, sacó una licencia remunerada o no remunerada y necesitamos a alguien por aquí, por mientras, esos 2 años, un interinato, solo para esos casos. Pero hoy en día en Honduras, no, es que estoy por contrato. No, estar por contrato o estar por un interinato es la excepción a la regla. La regla general es que lo contraten, pero nos dejamos porque ocupamos la chambita y hay que callarnos la boca y hay que agachar la cabeza. Si usted fue contratado por un interinato, el dueño de esa plaza está por fuera 2 años, pero en ese lapso vino un año, las elecciones, cambiaron de gobierno, viene el otro gobierno a querer meter a alguien en ese interinato, usted puede demandar en lo contencioso administrativo. Eso es lo que está diciendo este artículo. Si usted estaba contratado no de manera permanente, sino por un periodo determinado y lo quieren sacar antes de, usted puede demandar. Lo lógico es que no va a ganar esa demanda en ese lapso de ese año. La demanda se va a ir a lo largo. Va a venir el dueño de la plaza, pero le quitaron a usted trabajo por un año, entonces deben resarcirle daños y perjuicios. No voy a ahondar en eso, no me va a salir muy largo el video. Pero aquí está, no se le violenta ningún derecho al trabajador público por reconocer que no está protegido por el Código del Trabajo, sino por las leyes del orden administrativo. Sí, vuelvo a repetir, la relación jurídica es la misma, relación de empleo. Lo que cambia son los sujetos. En uno está la empresa privada, Código del Trabajo, en otro, como patrono, está el Estado, el departamento o el municipio. Ley del servicio civil. Allá no se generan riquezas, en el Estado no se generan riquezas. No se generan. Se recogen a través de impuestos y gente llega a robar, lo sabemos. Y otros llegan a hacerse ricos en puestos demasiado, extremadamente alta la remuneración, como este papo del Banco Central, ¿va? Y otros. En Honduras ningún empleado funcionario público, en mi opinión personal, debería ganar más de 100,000 lempiras. No le gusta, váyase a la empresa privada. Si esos sueldos exorbitantes son de la Corte Suprema, mira que lo queremos nombrar magistrado de la Corte, ¿cuánto pagan? Tanto, no. Soy notario y me va más allá, me va mejor allá. Ah, bueno, perfecto. Pero a veces no solo son intereses económicos, a veces nos gusta el poder, nos ambiciona el poder y sí, quiero ser magistrado, nombrar jueces y otros tipos de cositas que no les voy a decir. Espero este video le haya servido. Espero que usted entienda que no está justificado barrer con el empleado público porque hay cambio de gobierno. No está justificado. Pero yo llegué ahí por una chambita. Yo sé que a los 4 años que me despidan voy a pegar otro golpe al Estado con mi demanda y me van a tirar un montón de billetes. Ya conseguí otro trabajo. Voy a esperar pacientemente a que caiga esa demanda y seguir descalfando al país. Sí, nos volvemos cómplices de eso. Tristemente. Cambiemos de mentalidad para que Honduras cambie. Exijamos que se cumplan las leyes, que si yo quiero un puesto público voy a concursar para ello. Yo le vuelvo a repetir, yo he tenido casos donde los que ganaron ese concurso tienen que pelear porque los cerdos políticos le quieren quitar la plaza. Los he tenido y los voy a seguir teniendo. Conozco de manera íntima amistades a personas en ese tipo de casos. Abramos los ojos. Abracemos la moralidad de voy a concursar, si lo gano bueno y si no también. No de andar buscando la cartita de recomendación del diputado. Y así Honduras va a cambiar. Así no vamos a gastar tanto en sueldos elevados, en pago de salarios dejados de percibir. Y lo que se recauda en impuestos va a servir para engrandecer a Honduras, para poner a las personas más idóneas en cada puesto. Y nos vamos a evitar estas demandas. Y nos vamos a evitar sacar préstamos millonarios que endeudan más el país, que devalúan la moneda. Y todos vamos a prosperar si cambiamos nuestro chip, nuestra mentalidad.
Espero este video le haya servido. No puedo ahondar en todo, sino dejarlo a usted con esta ilustración de manera general. Muchas gracias por su video y espero que me acompañe nuevamente. No se olvide de suscribirse al canal, dejar un me gusta y compartir estos enlaces.